Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva historia en su canal Historias Encriptadas. Yo soy Carlos Matthews y como siempre amigos les traigo una historia excepcional, una historia que probablemente va a conmover su corazón, pero sobre todo nos va a dejar con un mensaje dentro de nuestro propio espíritu para poder reflexionar sobre muchas cosas que pasan en la vida, las vivencias que tienen nuestros hermanos en algunas partes de este mundo. Hoy les traigo a ustedes amigos una historia de una suscriptora y de manera anónima hoy a quien vamos a llamar Micaela. La historia de hoy la hemos titulado Descubre a su padre con una mujer, pero cuando supo quién era, rompió a llorar. Ahora amigos, yo he determinado que esta historia, al poder conocerla, he denominado El parásito de volver. ¿Por qué? Ustedes lo van a descubrir a continuación. Antes de empezar amigos, quiero invitarles a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que reciban más historias como estas en su celular, tablet o de donde quiera que se conecten. A continuación, la historia. Amigos, no solamente esta historia ha pasado en mujeres que han tenido que soportar muchas veces algunas injurias de parte de sus parejas y muchas veces han tenido que mantener ellos las apariencias, que es lo que realmente le preocupa a la mayoría de nosotros, y lo digo personalmente. Cuando el hombre y la mujer se juntan para poder formar una familia, muchas veces nos queda prácticamente el mundo externo sobrando y pensamos solamente en nosotros, y más cuando sobre todo viene un niño o una niña en camino y conformamos este núcleo familiar. Micaela, quien es nuestra suscriptora, quien nos ha compartido esta historia, nos ha encargado que nosotros podamos difundirla. ¿Por qué? Porque quizá existen otros hombres también que, como su padre, han tenido que pasar por esto, y ella quiere darnos a conocer esta historia para que nosotros podamos captar algo bueno de esto y podamos cambiar de repente en algo, conmovernos. Así que, amigos, Micaela nos cuenta que cuando tenía aproximadamente 3 o 4 años, se dio cuenta de que en casa solamente estaba su padre. Como era de esperarse, para ella esto al inicio era color de rosa, algo bonito, algo primaveral, como todos nosotros como niños hemos pasado alguna vez en nuestras vidas. Sin embargo, ciertos eventos en nuestra vida o en la vida de ella le hicieron descubrir que algo no andaba bien, algo faltaba dentro de su familia, y era que era su padre quien se encargaba de ella, de poder llevarla a la escuela, cambiarla, bañarla, darle toda la atención necesaria, ayudarle con las tareas. Ya pueden imaginar ustedes eso, amigos, una carga familiar de esa magnitud y encima el tener que ir a trabajar. Su padre, a quien llamaremos Rigoberto, él se dedicaba a poder vender instrumentos musicales, tenía su propia tienda de instrumentos musicales y allí él parecía haber encontrado un refugio donde pasaba largas horas de su tiempo cuando Micaela estaba en la escuela. Con el pasar del tiempo, Micaela fue descubriendo de que su padre la dejaba a ella en la escuela, luego volvía, almorzaban y luego él volvía otra vez al trabajo y ella se quedaba haciendo sus tareas en casa. Descubrió de que él siempre quería quedarse dentro de su negocio, y si no estaba en su negocio, estaba en un estudio que él había montado en el sótano de su casa, donde él se refugiaba después que ella ya se iba a dormir. Al inicio a ella no le llamó mucho la atención esto, pero conforme fue pasando el tiempo y ella fue madurando, fue descubriendo ciertos indicios de que su padre le estaba ocultando algo. Había una verdad que ella le habían pasado por alto decírselo, y era el tema de dónde estaba su madre. Todo explotaría o sería la gota que derramaría el vaso en el día festivo por el Día de la Madre. Se encontraba ella en el recital y iba ella a exponer uno de sus talentos en este recital, y sintió esa necesidad, ese vacío que había dentro de su corazón.
el cual decía: todos mis compañeros tienen una madre, todos mis compañeros han venido a celebrar, abrazaban, y ella simplemente tenía a su padre al costado. Entonces, esta pregunta que por mucho tiempo ella había querido evadir, había tratado de no hacerla porque su padre siempre esquivaba ese tema, al salir de este recital, ella le increpó directamente y lo desafió porque nunca había hecho esto con él, con su padre. Y le preguntó por su madre, a lo cual su padre le dijo: bueno, ella está en otro país, ella está en Argentina, está trabajando, es ella quien nos envía el dinero, porque como tú ves, a veces yo vendo, a veces no vendo, y lo de la tienda a veces sale muy lento, así que es ella la que nos está manteniendo, es lo que le dijo. Sin embargo, esta respuesta no terminó de llenar lo que ella estaba buscando. Había algo más. Cuando Micaela llevó a su padre un día al médico, ¿sí? Ellos habían ido en una visita de rutina, descubrió que su padre estaba consumiendo unas pastillas y nunca supo por qué. Simplemente sabía que su padre siempre había ido cada cierto tiempo y visitado al médico. Pero como era de esperarse, ¿no? Uno, conforme va creciendo, va tratando de encontrar respuestas cuando los adultos no nos las dan a nosotros. Así que Micaela estaba tratando de cerrar todos estos puntos y estos indicios que le hacían pensar a ella de que algo no andaba bien con su padre. Una noche, mientras ella estaba tratando de dormir, mientras muchas preguntas avasallaban su mente, escuchó unos sollozos muy en el fondo de su casa. Más o menos los ruidos venían del sótano, que era donde su padre tenía pues su oficina o su estudio, donde él se refugiaba luego de que ella pues o él la hacía dormir a ella supuestamente. Así que sigilosamente se levantó de la cama y comenzó a seguir por donde se dirigía este sonido, ¿no? De dónde venía, es lo que ella estaba tratando de averiguar. Caminó muy lentamente y dirigiéndose hacia el sótano donde su padre supuestamente sacaba sus cuentas, donde supuestamente él se encerraba a ver sus proyectos, y ella esperaba encontrar algo similar, pero lo que encontraría allí realmente rompería su corazón en pedazos. Al acercarse ella a la puerta, la abrió muy lentamente y entonces realmente, sí, vio a su padre llorar. Era la primera vez que lo veía llorar, o de repente la primera vez que ella o que él se mostraba así frente a ella. Y en este caso, pues lo estaba haciendo en su propio estudio. Así que ella se quedó allí esperando para ver el desenlace. Pero no solamente esto había llamado su atención, sino que también estaba hablando por teléfono. Sí, en la parte al frente a él tenía un teléfono, el cual él estaba tratando de marcar los números y volver a llamar una y otra vez. Entonces parecía que no le contestaban del otro lado y eso lo desesperaba. Es lo que ella nos narra. Entonces ella decidió no intervenir esta vez, pero ahora tenía esa información que su padre no solamente se refugiaba para ver asuntos de su trabajo en la azotea, en el sótano, sino también que allí era su mundo de él, donde prácticamente se desenvolvía de esta manera, ¿no? Micaela, al ver que su padre tenía estas cositas, ¿no?, comenzó a investigar por su propia cuenta y descubrió también que en realidad lo que tomaba su papá no eran pastillas, vitaminas o como lo que ella había imaginado, sino que eran algunos medicamentos somníferos que le ayudaban a él a poder dormir. Pero esto, muy lejos de darle a ella una respuesta, le hacía tener aún más preguntas todavía. ¿Por qué su padre estaba bajo esas circunstancias? ¿Qué era lo que a él le había conducido a llegar hasta ese estado? ¿Y por qué no quería que ella se enterara de lo que él estaba pasando? Así que un día, mientras ellos estaban almorzando, tocaron la puerta de su casa
Para esto, Micaela no se había relacionado mucho con la familia de su padre y no entendía tampoco por qué. Su padre siempre estaba ocupado en su trabajo, viendo el tema de la tienda de instrumentos musicales que tenía, que llegaban los pedidos, las ventas y todo lo demás. Entonces nunca ella se había relacionado mucho con sus abuelos, ni tampoco con una tía que era la que vivía en la misma ciudad, pero no se habían relacionado mucho, ¿no? En las reuniones, por ejemplo, del cumpleaños de su padre, ella no venía, solamente llamaban sus padres, que eran sus abuelos, el papá de los padres de su padre, que eran sus abuelos, pues simplemente llamaban, saludaban y eso era todo. Ambos celebraban el cumpleaños de ambos solos y se habían vuelto un poco antisociales, por así decirlo. Y ella, su círculo o su vida era su padre, ella, los estudios, la tienda de instrumentos musicales y ese era su mundo. Así que un día mientras estaban almorzando, tocaron la puerta y ¡oh sorpresa! Era su tía, Magdalena. Magdalena siempre llegaba por días festivos, hablando por Navidad, el Día del Padre, cumpleaños, pero eran visitas fugaces. O llamaba o a veces venía visitas fugaces. Sin embargo, ese día, para este entonces Micaela ya tenía aproximadamente 10 años y ya estaba un poco más despierta. Su padre había evadido por mucho tiempo muchas preguntas, pero ella también estaba haciendo sus propias averiguaciones, su propia investigación, y ya había dado con ciertas cosas que hasta ahora no le habían cerrado. Ella entró y la seriedad se pudo notar rápidamente entre ambos. Parecía que algo había, ¿no? Micaela se fue a su cuarto a terminar de hacer sus quehaceres después de almorzar y se quedó su tía conversando con su padre. En este momento que ellos están conversando, se escuchaban los murmuraciones un poquito más intenso de lo común, porque normalmente una conversación entre dos personas pues es fluida y peor aún si todavía ellos son pues familia. Sin embargo, la conversación se tornó un poco acalorada, tanto así que hizo voltear el oído a Micaela y Micaela comenzó otra vez a caminar en dirección a donde estaba la conversación. Y entre tantas cosas que ella escuchó algunas oraciones que llamaron poderosamente su atención. Como por ejemplo, su tía le reclamaba a él y le decía: ¿pero por qué sigues en esta situación? Tú tienes el poder de salir de esto. Esto no es vida para ti. Estas palabras que ella le estaba diciendo en este momento hicieron despertar otra vez una curiosidad aún más poderosa en Micaela. Quería saber más y cometería una infidencia en este momento al poder acercarse y preguntar ella directamente por qué estaba su padre así o por qué su tía le decía estas cosas. Entonces Micaela se acercó y le dijo: tía, ¿por qué usted está reclamándole eso a mi padre? Nosotros estamos bien. Es más, mi padre no quiere que usted venga aquí justamente porque cada vez que usted viene se pone mal. Y entonces su tía dice que la miró primero y le dijo: hijita, tú no comprendes estas cosas. Es tu padre quien tiene la responsabilidad de poder aclarar y decir todas las cosas, ¿no? Micaela esta respuesta la dejó un poquito desencajada, pero trató de apagar lo que allí había, ¿no? En su inocencia abrazó a su padre, le dijo a su tía que por favor, que no discutieran, y esto realmente fue lo que marcaría, ¿no?, el inicio de una investigación en la cual Micaela descubriría una de las verdades más crudas, una situación por la que su padre estaba atravesando. Días después de este evento en el cual Micaela había intervenido en esta conversación, descubriría nuevamente a su padre llorando en el sótano donde tenía su estudio. Lo descubriría llorando, pero esta vez ya no simplemente se quedaría observando o escuchando, sino que su corazón sería conmovido. Su corazón sería llamado a misericordia al ver al hombre que ella amaba sufrir de una manera constante.
Al acercarse ella y ver que él seguía en su afán en el teléfono, lo había escuchado decir: por favor, te voy a perdonar todo lo que tú quieras, pero por favor vuelve. Ese hombre no te merece. Tu hija te extraña. Por favor, te voy a perdonar. Estas palabras en ella volvieron a despertar el deseo, pero ya no se concentró tanto en eso, sino más bien en el sufrimiento que le causaba a su padre estar hablando por teléfono con alguien que ella ni siquiera sabía quién era. Entonces se acercó y su padre quedó sorprendido al ver que por primera vez Micaela había bajado a donde él estaba. Micaela no le importó nada de lo que su padre le estaba diciendo, ¿no? Le decía: hijita, no tienes por qué estar acá, mañana tienes que ir a la escuela y cosas similares. Ella no le importó, simplemente corrió, lo abrazó al ver que su padre estaba en necesidad de un abrazo. Habían días en los que ella lo había escuchado sollozar y no quería interrumpir o no quería meterse, pero en ese momento algo pareció llamarle la atención de tal manera que ella fue conmovida. Abrazó a su padre, lloraron. Su padre quería explicarle las razones, darle muchos motivos por lo que él estaba llorando. Sin embargo, ella no quería escuchar eso. Simplemente le interesaba reconfortar al hombre que ella amaba con todas sus fuerzas. Lo abrazó y él lloró en su pecho como un niño. Empezó a llorar mientras ella le decía: no me importa, padre, lo que tú tengas que estés sufriendo, lo que te hayan dicho, los problemas que estés pasando. Simplemente quiero que sientas el latido de mi corazón. Quiero que sientas que realmente a mí me importas y que si hay gente que te hace sufrir, conmigo vas a tener descanso de todo eso. Ese día, amigos, por primera vez en mucho tiempo, ambos se abrazaron. Micaela llevó de la mano a su padre a su habitación. Allí lo comenzó a consolar, a acariciar, hasta que él quedó rendido. Por primera vez, amigos, el amor que ella había tenido guardado por mucho tiempo, porque no le había podido expresar, simplemente porque no entendía qué es lo que estaba pasando. Y al final ella dedujo y dijo: no me interesa al final lo que mi padre esté pasando. Él me tiene a mí y yo puedo darle eso a él. Puedo darle un poco de mi amor, de la calma, de la paz que yo tengo. Y así fue. Rigoberto, después de mucho tiempo, Micaela lo había visto siempre tomar una pastilla. Sin embargo, en ese momento él no tomó la pastilla que tenía que tomar para dormir. Simplemente se recostó en su cama. Micaela lo consolaba y se quedó con él hasta que él se quedó profundamente dormido. Y para ella fue reconfortante verlo dormir. Después de mucho tiempo, durmió como un bebé. Al día siguiente se suponía que él tenía que abrir la tienda y ella tenía que ir a la escuela. Micaela se alistó, tomó un emparedado y decidió no molestar a su padre, porque después de mucho tiempo había dormido y parecía haberle transmitido un poco de paz. Entonces se fue a la escuela y al volver, cuando regresó, ella había tomado la llave y pensó encontrar quizá indicios de que su padre se había ido a la tienda. Sin embargo, para su sorpresa, lo encontró que aún seguía dormido. Es más, ella lo despertó y le dijo que iban a preparar algo para comer. Este momento en ellos marcaría, quizá en cierto modo, el final de un vía crucis, pero también el desenlace que muy pronto Micaela descubriría. Micaela hasta ese momento no había tenido necesidad de indagar un poco más, porque ya había visto que su padre estaba en cierta manera calmado. Pero ¿qué pasó? Se suponía que su padre iba a abrir la tienda. En ese tiempo era estaba de moda el tema de que los jovencitos tenían que tener sus guitarras, aprender un poquito de música, y ella invitó a sus compañeros a poder ir a la tienda y pensaba encontrarlo allí
Para esto iba con 4 de sus compañeros, a quienes pues les había despertado el deseo de poder tocar la guitarra. El otro quería una guitarra eléctrica, bajo y todos los instrumentos musicales que como jóvenes pues les estaba interesando. Y cuando llegó, mientras estaba acercándose a la tienda, ¿sí? Llegó y descubrió algo extraño. La tienda estaba cerrada, pero la puerta sí estaba abierta. O sea, parecía que su padre estaba adentro, quizá ordenando, haciendo mantenimiento o algo por el estilo. Sus amigos, como era de esperarse, pues le preguntaron a ella, pero ¿no dijiste que la tienda iba a estar abierta? Y ella, poco extrañada, les respondió, no, la tienda está abierta, simplemente no están abiertas las persianas. Vengan conmigo, vamos a ver los instrumentos musicales, los invitó. Micaela se adelantó, ¿sí? Y al abrir la puerta descubriría una de las escenas que la dejaría pues desencajada, totalmente desencajada. ¿Por qué? Porque en el fondo de la tienda su padre yacía en uno de los muebles con una mujer que ella no conocía. Así que estaba aún más extrañada todavía y entró y le dijo: «Padre, ¿esto qué significa?», ¿no? Y su padre, como era de esperarse, se asustó, y también la mujer. Saltaron ellos porque estaban pues amenamente muy cerca, besándose, y ella pues los había interrumpido. Y en este momento se acerca, ¿no? Y su padre se ve acorralado, y los chicos pues que eran sus compañeros estaban detrás de ella y ven esto y un poco que se avergonzaron y decidieron no entrar, porque Micaela estaba con la respiración agitada, quería que le expliquen rápidamente qué es lo que estaba pasando. Y pues su padre no encontraba las palabras para explicarle, no sabía qué decirle, señalaba a la mujer y luego intentaba llamarla a ella, mi amor, y al final torpemente le dijo una verdad que a ella pues la haría romper en llanto. Micaela no se recuperaba de su asombro y no había palabra que pudieran calmarla. Lo que acababa de ver realmente la había dejado muy desencajada y no entendía esta vez absolutamente nada. Su padre, un poco nervioso, intentaba calmarla, pero ella simplemente no lo entendía. Así que su padre no tuvo otra opción que torpemente revelarle que la mujer con la que ella lo había descubierto a él era su madre. Micaela no entendía cómo reaccionar ahora ante esa revelación. Mi madre, decía, pero ¿cómo es mi madre? Me dijiste que mi madre estaba en el extranjero, o sea, ¿qué está pasando? Su padre pues no sabía cómo explicar esto y atinó a decirle que acababa de llegar, ¿no? Micaela estaba un poco confundida, tenía todos los sentimientos encontrados y optó por reaccionar. De la mejor manera. La abrazó, en ese momento pareció sellar la historia, o que la historia estaba terminando pues de una buena forma, iba a tener un buen desenlace. Pero esto no iba a quedar allí. Por algún tiempo Micaela se le había ido el hecho de haberlo visto a su padre llorar por mucho tiempo, el hecho de que su padre estaba tomando algunos fármacos para poder dormir, el hecho de que su madre por mucho tiempo no se había comunicado con ella, que su padre le había dicho que su mamá era la que enviaba dinero. Sin embargo, ella se había dado por enterada de que era su padre quien estaba financiando todo, porque ahora ella, teniendo ya más de 10 años, sabía contar, sabía ver el dinero que entraba en la tienda, había visto lo que su padre hacía prácticamente. O sea, era imposible de que ella pudiera evitar olvidar esto. Entonces, durante una semana o 2 semanas, ellos estuvieron bien. Salieron como una familia feliz, estuvieron yendo a los parques de diversiones, todo parecía fluir de la manera más pacífica posible y no parecía haber nada más, pero Micaela aún tenía esas incógnitas en su corazón, esas cosas que no la dejaban tranquila, y era el hecho de por qué su padre
había estado rogándole a alguien, por qué su padre había estado en esas circunstancias y por qué su padre había encontrado en el trabajo un refugio y muchas veces prefería estar más en el trabajo, más en su estudio, abajo en el sótano, que estar con ella, ¿no? Últimamente las cosas se habían puesto así. Cuando Micaela había empezado a ser un poco más independiente, ya su padre se había alejado un poco más y parecía que ella ya se estaba haciendo cargo prácticamente de todo. Entonces, Micaela por un tiempo se le olvidó esto, pero luego dijo, esperen un momento, a ver, todos estamos felices, nos estamos divirtiendo, papá ahora está mejor y todo lo demás, pero ¿qué hay con eso que yo vi? ¿Qué hay con esas cosas que acontecieron mientras mamá no estaba acá? Y entonces esas cositas empezaron a despertar. ¿Y quién mejor persona para poder recibir algún consejo de cómo reaccionar o qué saber o que de una vez que le dijeran la verdad que su tía Magdalena? Ella ya era grande, ya había cumplido 11 años y pues sabía dónde quedaba la casa de su tía, así que decidió ir en una expedición hasta la casa de su tía sin pedirle ni un solo centavo a su padre para no despertar sospechas. Simplemente lo hizo después de salir de la escuela. Era ya casi fin de año, ya habían pasado todos los días festivos y no había razón por la que ella tenía que ir a ver a su tía. Sin embargo, estas preguntitas que no habían sido respondidas simplemente hicieron que ella aumentara pues sus deseos de poder saber. Así que llegó a la casa de su tía la abrazó porque era pues algo fuera de lo normal que ella lo fuera a visitar y se sentaron, iban a compartir algo cuando Micaela entonces le reveló de que su madre había venido de Argentina y es lo que su padre le había dicho. Para sorpresa de ella, pues su tía se exacerbó. Comenzó a decirle, ¿cómo es posible esto? Pero si tu madre se había desaparecido completamente, tu padre tiene que decirte la verdad de todas las cosas. Esto no puede quedar así nada más. Entonces Micaela pues le dijo, pero estamos bien, mamá ha llegado, se ocupa de las cosas en la casa, papá está mejor, se va al trabajo, viene, mi mamá me quiere mucho, nosotros nos queremos mucho, estamos prácticamente viviendo una vida familiar de ensueño, tía. ¿Por qué dices esto? ¿Por qué reaccionas así? Y realmente su tía pues estaba desencajada totalmente con esta respuesta, con esta revelación. Micaela le acababa de decir que su madre vivía ya allí con ella, entonces eso no puede ser, dijo ella, ¿no? Su tía, muy molesta, y los ánimos estaban pero a tope con ella, y lo tomó de la mano y dijo, vamos ahorita mismo que tu papá tiene que revelarte las cosas y decirte las cosas como son. Así fueron ellos pues de regreso a su casa. Allí encontraría pues a la mamá de Micaela pues ocupándose de las cosas de la casa, y esto realmente pues pareció llenarla de mucha indignación a su tía Magdalena. Ella estaba tratando de controlarse en cierto modo porque el papá de Micaela no llegaba todavía. Entonces esperó un momento antes de entrar a la casa y dijo, tu padre debe estar en la tienda. Miró la hora y dijo, ya debe estar por venir. Cuando él venga, hija, tú tienes que tener calma porque aquí él te tiene que decir la verdad de todo lo que ha pasado. Así que esperaron unos minutos, su padre llegó. Como era de esperarse, su papá estaba muy nervioso porque era su hermana la que estaba allí y probablemente tenía cosas que decir que no le había, o él pensaba que ya le había dicho, pero luego pensaba que su hermana le había dicho, yo jamás voy a decirle a tu hija la verdad, eres tú quien se lo va a decir. Y así que estas cosas estaban en una batalla en su cabeza porque no sabía cómo reaccionar. Micaela se mostraba normal y eso fue como una pista para él de que la verdad todavía no había salido a la luz. Así que ingresaron y por primera vez su padre invitó de manera amable a su hermana a pasar, pero esto era solamente porque no quería tratarla mal y que las cosas pues salieran de esa forma muy bruscamente. Así que se sentaron como
hemos de imaginarnos también, la mamá de Micaela estaba pues muy sorprendida al verla porque sabían cosas, sabían lo que había pasado y era la única inocente allí, era Micaela. Así que se sentaron y la primera en hablar fue la tía de Micaela, Magdalena, y quien simplemente dijo: nos vamos a sentar aquí y quiero que en mi delante ustedes le digan a su hija toda la verdad, porque ella merece saber toda la verdad. Su padre el padre de Micaela estaba muy nervioso, intentando encontrar probablemente palabras para poder decirle o tratar de decir algo que ni siquiera ella sabía qué cosa era. Entonces Micaela comenzó a agitarse y a tratar de que alguno de los tres, le dijera qué es lo que estaba pasando, porque hasta ahora las cosas habían estado muy mal, luego se habían arreglado y ahora otra vez todo se estaba desmoronando prácticamente porque había una verdad que no se había dicho. Entonces la segunda en hablar fue su madre y ella empezó y le dijo: Micaela, yo tengo que decirte algo que probablemente me vas a terminar odiando. Y si me odias, voy a hacer todo lo posible por recuperar tu confianza y tu amor nuevamente. Y Micaela se asustó, comenzó a llorar, estaba llorando, su padre la consolaba, su tía también, pero sin embargo su madre le diría, ¿no?, algo que a ella le dolería mucho, y era el tema de que le confesó que ella había engañado a su padre con un hombre cuando ella apenas tenía 1 año, y que no solamente esto había hecho, sino que en su locura, en su aventura, había optado por irse con este hombre en vez de quedarse con ellos. Entonces Micaela, al escuchar esto, al escuchar que su madre prácticamente la había abandonado y había abandonado a su padre de esta manera, comenzó a llorar amargamente. Su madre la quiso abrazar y a las cosas pues no parecieron fluir nuevamente como habían estado. La madre de Micaela estaba llorando, todos estaban llorando, y Micaela subió a su cuarto. En su habitación allí se desahogó. Su tía quería estar con ella, pero Micaela quería estar sola. Entonces, después de este incidente, al parecer, la mamá de Micaela decidió no vivir en la casa. Dijo que se iba a ir a un departamento hasta que las cosas se arreglaran. Pero quien no estaba de acuerdo era su padre. Y al parecer su padre había sufrido una dependencia de ella, se había obsesionado con ella de tal forma que la iba a buscar, aún después de todas las cosas que ya se habían revelado y lo que se había descubierto, lo que había pasado también en ese instante, y aún la seguía buscando. Así que un día, cuando su padre volvía del trabajo, le dijo lo siguiente: Padre, tú habrás podido perdonar a mi mamá y quizás eres dependiente de ella, porque lo que ella te ha hecho realmente para mí no tiene perdón. Ella nos ha abandonado y cuando yo he cumplido los 10 años, ella ha aparecido, quizá no por su propia voluntad, sino porque tú le has insistido. ¿Es que acaso no te das cuenta de eso? Micaela estaba hablándole en ese momento a su padre cuando, al voltear, se dio cuenta que su madre estaba detrás de su padre también. O había venido detrás de su padre también. Entonces, el momento era propicio, los ánimos se habían subido a tope y ella observó a su madre y le dijo: sí, tú, que eres una mujer desleal, que nos has abandonado, has roto nuestros lazos y nuestra familia. Todo era como una fina porcelana y la has roto en muchos pedazos, y para que esto se vuelva a reconstruir,
realmente tiene que volver a fabricarse nuevamente porque no hay forma de pegar los pedazos. Siempre van a faltar fragmentos, le dijo. Así tú quieras arreglar, siempre van a faltar pedazos. Volver con alguien que te ha hecho daño, le dijo esto mirando a su padre, es como un perro vomita y vuelve a su vómito. Las palabras eran tan duras para su madre, estaba envuelta en llanto, llorando, y dijo, tú lo habrás podido perdonar, pero yo no. Amigos, Micaela decidió apoyar a su padre, porque prácticamente había sido su madre la que le había destruido la vida. Él se había vuelto dependiente de muchos tratamientos para poder dormir y ya era imposible poder para él salir de esto. Ir incluso a un tratamiento psicológico, él no quería hacerlo y así decidió quedarse, pero ella dijo que ella tenía su propia vida, tenía sus propias metas, y si antes su madre no la había buscado cuando ella realmente había necesitado, en este momento que ella podía valerse por sí misma, podía hacer sus cosas, prácticamente le dijo que ya no lo necesitaba. Amigos, historias como estas que ha compartido una suscriptora con nosotros de manera anónima, hoy en día en el mundo se vienen dando a por montón. Quizá las mujeres son un poquito más expresivas, se expresan un poco más cuando les sucede algo así, pero en el caso de los hombres, por el tema de la sociedad, por el tema del que dirán, simplemente suelen callar, como en el caso de Rigoberto, el padre de Micaela, que decidió mantener todo esto y quería mantener todo esto en secreto, si no fuera porque después Micaela se enteraría de que la razón por la que su madre había vuelto no era porque en realidad los amaba, sino porque el hombre con el que ella se había ido, el hombre con el que ella los había abandonado a ellos, había dejado y le había pagado con la misma moneda con la que ella le había pagado a su padre. Amigos, quiero terminar esta historia diciéndoles, amigos, que cuando uno concibe algo muy bueno, muy bonito, un producto muy valioso como lo es el vínculo familiar, la familia, y alguien rompe esto, es muy difícil de poder devolver todo a como estaba al inicio. Por eso siempre hay que tener en mente las cosas que nosotros hacemos, recapacitar, reflexionar, indagar, ver las consecuencias, porque hay algunas historias en las cuales podemos ver que todo vuelve a la normalidad, pero en otras historias no, como esta. Amigos, hasta aquí esta historia, espero que les haya gustado. Si fue así, denle like al video y compártanlo. Si no están suscritos, suscríbanse, es gratuito. Así de esta manera me ayudan a poder seguir creando más historias, a poder compartiendo más historias de nuestros suscriptores, de ustedes, amigos. Háganme llegar sus historias en los comentarios y yo les regalaré un corazón. Activen la campanita de notificaciones, amigos, para que reciban más historias como estas en su celular, tablet o de donde quiera que se conecten. Yo soy su amigo de siempre, Carlos Matios, y nos vemos en una próxima historia en su canal, Historias Encriptadas.